Queda en Génesis capítulo 3. Entonces, dice Génesis capítulo 3 versículo 1, que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y vamos a parar ahí. Desde que apareció el hombre en la tierra y la mujer, obviamente, desde el principio el ataque ha sido por el control de mi mente. Porque si alguien controla lo que pienso, entonces controla lo que digo y controla lo que hago. Entonces, el propósito ha sido el control de la mente. Hace unos días, el niño, tengo un niño de 6 años, estaba viendo una propaganda de un juguete. Y entonces él me dijo: papá, ¿me lo puede regalar? ¿Ya? Entonces, la pregunta es cómo llegó eso a decirlo él, porque él lo vio allá y la manera en que se le presentó ese juguete fue muy atractiva, tal vez los colores, tal vez la manera, las expresiones, las cosas que hace ese juguete, entonces las vio muy atractivas y entonces lo quiero. Entonces, alguien de alguna manera creó una publicidad a propósito para atrapar la atención de los niños y así hacer que los niños comiencen a decir: papá, yo quiero ese juguete, y así hacer sus ventas. Entonces, esto no es de ahora. Esto es desde que el enemigo allí en Génesis capítulo 3, para que la mujer hiciera lo que él quería, comenzó a trabajar su mente. Entonces, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, allí comenzó a trabajarla, allí comenzó a cuestionarla, a que hablara y dijera lo que ella pensara, para luego decirle: ¡pum! No es cierto lo que Dios dijo, es mentira, no van a morir. Entonces, allí tenemos un conocimiento que es torcido, digamos, desviado, sacado. Ella tenía un conocimiento de Dios que es manchado, que es cambiado, que es puesto entredicho por la manera en que la serpiente se expresa y las preguntas que le hace y por lo que la serpiente afirma. Entonces, eso lo hizo la serpiente en Génesis capítulo 3 versículo 1. La pregunta es la siguiente. Hoy, hoy a esta fecha, ¿será que el enemigo de Dios utiliza también la estrategia de eh, llegar a una persona que tiene un conocimiento de la palabra de Dios, sea mucho, sea poco, para cuestionarla y llevarla a que desconfíe de la palabra de Dios? Y así terminar haciendo que esa persona haga lo que el enemigo desea que haga. Es una estrategia que se utiliza hoy, eso quedó en Génesis capítulo 3 versículo 1 y siguientes. ¿Se utiliza o no se utiliza? ¿Cierto? Entonces, si se utiliza, nosotros debemos identificar si está pasando en nuestra vida o si está pasando alrededor nuestro. Entonces, como dice, creo que Pablo dice: no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, en Génesis capítulo 4, cuando hablamos del tema de Caín y de Abel, entonces tenemos a Caín presentando una ofrenda y Abel también presentándola.
Cuando Dios, cuando Dios dice que no, o sea, no muestra su desagrado hacia la ofrenda de Caín en el versículo 5, que Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Pregunta, ¿hay algo que está pasando en la mente de Caín en ese momento y por lo tanto lo expresa de esa manera? ¿Sí o no? Sí está pasando. No dice qué, pero hay cosas que están pasando en su mente que se expresan en lo realizado. ¿Qué está pasando? Él no está, él está rechazando, él está siendo rebelde a lo que Dios enseñó. Y ahora además hay sentimientos en él de ira, de frustración, de lo que usted puede ver asomándose allí en el versículo 5. Entonces, luego, tiempo después, dice el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entre el día en que él ofrenda al Señor algo que Dios no ha dicho, que no ha pedido, diferente a lo que Dios ha dicho, perdón. Y Dios muestra que no es así, pero que hay oportunidad, que puede arrepentirse, que puede hacerlo distinto. Sin embargo, la actitud es soberbia en Caín. Desde ese día hasta el momento en que él le dice a Abel, salgamos al campo, ¿cuántos días hay? No sabemos, pero seguramente hubo varios días. La pregunta es, ¿qué pasó en la mente de Caín desde el momento en que Dios muestra que no es la ofrenda que él quiere, hasta el momento en que él dice a su hermano, salgamos al campo? ¿Qué pasó en la mente de Caín? ¿Qué comenzó a surgir en su corazón? ¿Qué comenzó a pensar? Bueno, Dios a mí me rechaza, yo traigo la ofrenda, él me dice que no. Bueno, y entonces, pero Abel sí, entonces hay que hacer algo ahí. Varios días estuvo pensando y parece ser que ese salgamos al campo y terminar en el homicidio de su propio hermano no fue accidental. ¿Qué hubo ahí? ¿Hubo qué? Hubo premeditación, ¿cierto? Eso es lo que podemos deducir del texto. O sea, que esos días Caín estuvo pensando, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? No, si lo hago aquí, está aquí cerca papá y mamá, ellos pueden intervenir. Entonces, voy a sacarlo lejos, que nadie lo pueda ayudar. Y lo voy a hacer así. Y va a ser en tal lugar. Salgamos al campo. Un pecado premeditado es consecuencia de una serie de pecados, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de homicidio, pero pudiera ser que estuviéramos hablando de un pecado sexual, ¿cierto? Entonces, la persona comienza, ¿y ella quién es? Ay, sí, y es casada. Ah, no, no, pero no importa, pero yo no soy casado. Y entonces, ¿y dónde vive ella? Y comienza unas cosas a pasar por la cabeza, a pasar, y entonces los lleva al pecado. El control de la mente. Usted puede pensar que en esos días que Caín estuvo rondando en la cabeza, ¿hubo algo de la mano de Satanás en eso? ¿O él estaría, estaría lejos de la situación? Simplemente fue algo de Caín. Pienso que seguramente hay emociones que no fueron tratadas adecuadamente en Caín, que no hubo humildad, que hubo soberbia, pero que el enemigo de Dios aprovechó esas situaciones para colocarle, para seducirle y para llevarle a cosas que luego terminaron en lo que terminó.
Entonces, volvemos a lo mismo, una manipulación, pero de una manera que no se nota. O sea, yo no sé si usted, que tiene unos años, de pronto habló con los adultos por un momento. Usted que lleva unos años, piensa en su juventud y dice, ese muchacho allá en el colegio, como me manipulaba y yo no me daba cuenta. O la chica, como me manipulaba y me hacía, vean, me gastaba hasta todo, hasta el paso, me tocaba irme hasta a pie, pero ella me cogía y me volvía un trapo, ¿cierto? Pensamos eso. La pregunta o la cosa que quiero que coloquemos sobre la mesa es, el enemigo de Dios es un artista de la manipulación y nos ha manipulado en algún momento y tal vez en nuestra vida cristiana, la que tenemos ahora, la que vivimos ahora, ha inducido a que pensemos cosas o a que reaccionemos de cierta manera y no nos hemos dado cuenta. Y lo que quiero que pensemos con esto es que estemos más alertas, más abiertos los ojos. A veces pensamos que somos nosotros. Por ejemplo, como el ejemplo del niño. Yo le puedo preguntar al niño, ¿esa idea fue suya? Él me va a decir que sí, pero en realidad es de él. Pero porque alguien trabajó, hizo un trabajo de publicitario pensado para introducir ese pensamiento en el niño. Y el enemigo de Dios tiene estrategias, inteligencia, maneras para hacer de que un pensamiento, de que usted llegue a pensar algo sobre algo y le lleve a pecar. Y usted dice, pero es lo que yo pienso, pero en realidad no es lo que usted piensa, es lo que el enemigo le indujo a pensar. Entonces, vemos en Génesis capítulo 3 lo que pasó con Eva. Ella fue engañada. Vemos en Génesis capítulo 4 lo que pasó con Caín. Caín llegó a matar a su hermano. Y no sé si es primera de Juan, dice que Caín era del maligno. Así dice la frase, Caín era del maligno. Entonces, yo creo que eso nos confirma de que la muerte de Abel no fue solo culpa de la ira y molestia en Caín, sino que hubo manos ahí del enemigo de Dios. Y vamos a segundo libro de Samuel, capítulo 11. Entonces, bueno, la pregunta es cómo identificar, cómo saber, cómo, bueno, que lo que estoy pensando realmente no sea manipulación. Podemos decir que es la comunión con el Señor, la oración, el leer la palabra, le va a ayudar a aclarar cosas que de pronto usted piensa que es que yo pienso así, mentiras que no es que yo pienso así, es que lo han hecho pensar así. Segundo libro de Samuel, capítulo 11 dice, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat. Pero David estaba ¿dónde? En Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, que pesar estaba muy cansado, y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Él se subió al terrado y parece que, no sé si los techos, no había techo allí, no sé. Entonces vio a la mujer que se estaba bañando y era muy hermosa. Sigue, versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. Listo.
téngalo ahí. Él vio, ver es pecado. Él, si yo accidentalmente veo a una mujer desnuda, es pecado. Pienso que no, pero si yo me pongo a recrearme al verla y la sigo viendo y ya comienzo a pasar cosas por mi cabeza, allí ya estoy pecando. Pero aquí hubo más, un paso más, él ya llamando a preguntar por aquella mujer. Algo que es muy de la actualidad es el tema sexual, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, el tema sexual es muy actual. Los jóvenes, ya, no sé, en el colegio, no sé si niñas de séptimo, allá en embarazo en el colegio, ¿no? Pero ya se escucha de niñas de séptimo, ya habiendo tenido experiencias sexuales, ¿cierto? Estamos hablando de 12 años más o menos. No sé si antes, tal vez antes, habrá alguna que antes. Entonces, el tema sexual es algo que es muy, muy de ahora, pero lo que quiero decir es que es utilizado por el enemigo de Dios para destruir vidas de personas. Cantidad de vidas han sido destruidas por un deseo sexual fuera de lugar, fuera de sitio, no con la persona y no en el momento que Dios decidió. Hombres de Dios, muchachos jóvenes que se les veía tan animados, sirviendo al Señor, entregando su corazón, entregando su vida y pasión por Cristo, han tenido el tropiezo de caer en el pecado sexual. Y alguien puede decir, ah, pero es que son muchachos, ellos tienen que aprender. Sí, son muchachos, sí, pero Dios es Dios que puede obrar santidad y pureza sexual en los muchachos y en los viejos y en todos. Pero el enemigo de Dios, conociendo este tema, ha hecho que grandes hombres de Dios hayan caído. Y es el tema, por ejemplo, de David. Y las consecuencias fueron terribles. Pero quiero que miremos cómo fue el proceso. El proceso fue que vio y luego quedó en su cabeza, porque luego preguntó. Entonces el hecho de que haya preguntado es porque quedó en su mente, ahí quedó dando vueltas. Envió David a preguntar, dice el versículo 3, por aquella mujer, le dijeron, aquella mujer es Bexabé, hija de Elián, ¿y qué más le dijeron? Mujer de Urías. Él debió, pare. ¿Cómo? ¿Que mujer de Urías? Gracias, gracias. Muy gracias por la información. Pero no fue así, no fue así. Porque hay unos límites, unas fronteras, que cuando uno pasa esas fronteras, se pierden los frenos. Usted puede decir, ah, yo aguanto hasta tal punto, pero, pero tal vez no aguante, tal vez no. Entonces, que Dios nos ayude, porque esto no solamente es para jóvenes, esto es para todos, para hombres adultos, hombres de mediana edad, para mujeres adultas. Perdón, el deseo sexual es un área y el sexo es un área que el enemigo la tiene bien estudiada y sabe cómo manipular a toda clase de personas para llevarlos a donde quiere llevarlos. Y un pecado sexual para un hijo de Dios verdadero y genuino es de grave daño a su vida espiritual. Por eso dice por ahí el que fornica contra su propio, porque todo pecado está fuera del cuerpo, más el que fornica
contra su propio cuerpo peca. Entonces, en Génesis 3 vemos un corazón desviado, un conocimiento de Dios desviado. En Génesis 4, unas emociones manipuladas. Y en segundo libro de Samuel 11 vemos un deseo sexual desbordado, pero esto a causa de una mente sin control. Y entonces, luego de que pasa el versículo 3, dice el versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. ¿Sí ven? Ahí comenzó, ahí terminó. Y las consecuencias fueron severas. Las consecuencias fueron severas. ¿De qué manera yo puedo estar siendo manipulado por el enemigo de Dios en este momento? ¿De qué manera Dios quisiera que yo hiciera cosas, pero algunas cosas que tengo en mi mente me impiden llegar a hacer eso que Dios quiere que yo haga? ¿O de qué manera Dios quiere que deje de hacer algo, pero lo que está en mi cabeza como que me amarra a hacer algo que Dios quiere que yo deje de hacer? Entonces, hay pensamientos que deben ser, cantábamos, ¿cierto? Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Y algo que necesita ser transformado es nuestra manera de pensar. Usted hoy no debería ser el que era o la que era un año atrás. Usted hoy debería tener cosas distintas, porque dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esa renovación habla de una transformación a una manera de pensar más acorde con los principios de Dios. Pero ¿cómo se hace? Con la palabra. Me encuentro con la palabra, medito en la palabra. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro, la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La mente puede ser desviada de un conocimiento sano de la palabra de Dios. Las emociones pueden ser manipuladas, ¿sí o no? Entonces, si es así, es importante que vigilemos sobre lo que pensemos. Y muchas veces lo que pensamos tiene una conexión, tienen un hilito que conecta con lo que sentimos, ¿cierto? Porque usted mucho, lo que piensa está relacionado con lo que siente, ¿sí? Entonces, cuando usted estaba enamorado y entonces pensaba tanto en esa persona, ¿ve cómo se conectan las emociones con los pensamientos? Entonces, la mente puede ser desviada, las emociones pueden ser manipuladas, entonces necesitamos tener vigilancia sobre lo que pensamos, identificar si estamos siendo engañados, leer la Biblia con humildad, con anhelo de aprender y un corazón dispuesto a escuchar y hacer lo que Dios dice. Cuando lees la Biblia, la pregunta es, Señor, ¿qué quieres que yo entienda de ti? ¿Qué quieres que haga yo para ti? ¿Qué quieres que haga para ti? ¿Qué quieres que deje de hacer por ti? Señor, cambia mi manera de pensar más acorde con lo que tú quieres. Todavía hay, puede pasar muchos años y todavía haber basura en nuestra mente que no debería estar ahí, que debería haber sido sacada a patadas de nuestra mente, porque no agrada a Dios. Vamos a orar.
Señor, gracias por tu palabra, por lo que enseñas, por lo que nos muestras, por lo que alumbras. Y ayúdanos, Señor, a ser sabios, a ser entendidos, a no ser necios, a no tener los ojos cerrados frente a las maneras que se hacen, frente a la manipulación que hace el enemigo de Dios, frente a la manera ar- artística, Señor, un arte de la manipulación, de la mentira. Señor, ayúdanos a tener vigilancia sobre nuestras emociones y sobre nuestra mente. ¿Cuántas cosas hay allí en nuestra mente que no deben estar? Y lo que hacemos y los pecados que cometemos están relacionados con lo que pensamos. Ayúdanos, Señor. Renueva nuestra manera de pensar y que tu palabra, Señor, sea actuando en nuestra mente. Gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.